Ahora sí lo veo. Bajá un poquito la cámara que quedaste apuntando la ¿Escucha cabellera. bien? Se ¿Me escucha escucha. bien, caballero? Se escucha bien. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Espectacular. Más me Bueno, perjudica. escúchame. Además no quise apostar al 5 de oro porque era cantado que era para mí y no lo quise ganar. No es que le esté haciendo propaganda a la banca, ¿no? Vos sabés que la conversa de hoy es una de Antes que arranque con la esas... conversa, antes que arranque con la conversa. Dale, Necesito un minuto porque no sé si está dentro de la conversa tuya. Las dale. columnas son libres, pensadores, que los compañeros hablan de lo que de lo que se les antoje. Pero hoy hay un nuevo aniversario que pasa desapercibido de una gran mentira imperialista, que la humanidad se lo ha tragado y casi que no habla, que fue la invasión y el comienzo de un genocidio que lo hubo como 800 o 1 millón de personas muertas en Irak. Una gran mentira, hoy. Bueno, tiene mucha relación con lo que yo... Mira, la inquietud respecto de la cual yo quería invitar a los oyentes y telespectadores a pensar, tiene mucho que ver con esto. Eh, Te diría que es el tema más importante del momento histórico y que es enormemente importante, no un poquito importante, sino enormemente importante porque como consecuencia de lo que voy a subrayar, puede generarse una profunda crisis militar en la sociedad mundial. Hay gente que está poniendo fuego en esta opción de la resolución de los conflictos de clase e intereses mediante procedimientos militaristas, guerreristas, y hay gente que está tratando de contribuir a encontrar formas de articular al sujeto social universal, a los trabajadores fundamentalmente, a los productores directos, y a los intelectuales, etcétera, para encontrarle la vuelta a la dramaticidad de esta crisis por una vía dialogal, constructiva, de producción de instituciones cuya orientación sea civilizatoria y no meramente reproductora de un orden jerárquico donde hay grupos de privilegios que se benefician todo el tiempo de esa ubicación que disponen en el vértice de los espacios donde se toman las decisiones más importantes. Eh, quiero tratar de ser claro, porque voy a pegar un palito para un lado y un palito para el otro. Dejando este lado y el otro con cierta ambigüedad, porque no es, digamos, el liberalismo de derecha, ponele, de un lado, un palito, y el neostalinismo, del otro lado, otro palito. ¿Por qué? ¿Izquierda? Existe el liberalismo de izquierda y ha cumplido en la historia un rol muy relevante. Rousseau, Montesquieu, Diderot, en fin, y tiene Rawls, Habermas, Ferrajoli, Kelsen, en fin, hay un FUF, existe, sí, y es muy denso y ha cumplido un rol muy relevante en la producción teórica, una parte de la cual se apropió el movimiento obrero internacional para incorporarla a su acervo cultural de modo de producir la democracia republicana garantista ¿Antes o después que de Marx? antes y algunos después de Marx, dialogando con Marx. Muchos de ellos no comprendiéndolos, pero no importa eso. Pero teniendo una actitud democrática radical real. Y por eso mismo hay que respetarlos. Pero ahora
el liberalismo de izquierda está en crisis por muchas razones que quizá algunas surjan en este diálogo de hoy. Se verá. Y si no, la seguiremos trabajando en el futuro. Una de las razones por las que está en crisis, quiero ser muy claro, es porque basa fundamentalmente su acción política en enunciados teóricos o ideales que luego no puede implementar en la realidad objetiva en la que se desenvuelve la sociedad. Esa es la causa principal por la que está en crisis. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque abandonó a Marx. Pero no me quiero concentrar en eso, porque mirá que el momento en el que estamos, Néstor, es realmente... yo no sé si hubo antes en la historia otro momento de tanta relevancia desde el punto de vista de la calidad de vida de la mayoría abrumadora de la humanidad, del riesgo de una pérdida monumental de calidad de vida de la mayoría abrumadora de la humanidad, como en este. Y entonces, quiero ser muy claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No estamos, como erróneamente dijo el Papa Francisco, por ejemplo, en una tercera guerra mundial. Aunque hay actores militaristas, guerreristas, que están interviniendo con mucha capacidad de influencia y poder en la dirección de exacerbar algunos conflictos focalizados donde pretenden obtener objetivos que debiliten a lo que consideran su adversario. El conflicto principal que tiene lugar en el mundo no es, como se enuncia muy superficialmente, entre Estados Unidos y China. Es un conflicto entre la inercia de la producción capitalista según sus leyes de desenvolvimiento y el proyecto de superación de esta forma de apropiación de la riqueza producida socialmente en el mundo. Ese es el conflicto que tiene lugar hace 200 años casi desde la Comuna de París en el mundo, y ese sigue siendo el conflicto principal. No obstante, desde el punto de vista material objetivo, estamos viendo a un Estados Unidos, a una élite político-tecnoburocrática norteamericana, impulsando el guerrerismo, con algunos frenos internos que ojalá tengan mayor capacidad de influir en los procesos de decisiones en los próximos años. Entre ellos algunos militares, yo ya de paso, que son más racionales, no se dejan empujar meramente, porque están obligados profesionalmente a estudiar en todos los sentidos orgánicos la realidad sobre la que intervienen. Entonces no se dejan manipular por intereses corporativos monopolistas, que lo único que les interesa es asegurar la prevalencia y la hegemonía en el control de tales o cuales mercados, y el control de la emisión de dinero, por ejemplo. Estamos en un momento entonces en el que esas fuerzas, las fuerzas de los grupos de privilegio que tienen una gran influencia en el orden jerárquico de la institucionalidad mundial, están fuera de control, usando todos sus recursos, los recursos mediáticos, los recursos estatales, los recursos institucionales internacionales. No sé si habrás visto que hace, no sé, unas horas, unos días, el Tribunal Penal Internacional acusó a Vladimir Putin o emitió una orden de captura contra Vladimir Putin. Hablé el viernes en el programa sobre ese tema. Acusado del secuestro de niños. Eso es una vulgaridad repugnante,
porque además en los hechos fácticos es exactamente lo contrario, fue el esfuerzo por salvar a niños que quedaran involucrados en la guerra civil, en medio de la guerra civil. Y entonces si vas a jugar eso, jugá todo. Jugá lo otro, jugá esto, jugá esta acción, jugá esta acción, jugá esta acción, o poner en el juicio, abrir un juicio para estudiar con rigor documental y testimoniar los hechos. Pero ¿por qué es grave esto? Miremoslo en el caso astesiano, para que veas que la cosa tiene expresiones locales, expresiones regionales y expresiones internacionales, porque tiene expresiones regionales en el uso de la influencia en algunos agentes de la justicia para orientar acciones que desprestigien a quienes representan a los intereses del trabajo social, del movimiento popular, para decirlo rápido. Entonces tiene que ver. Es casi el mismo fenómeno. Como ahora es muy difícil recurrir a las fuerzas militares como fuerzas de ocupación que pongan en práctica el terrorismo de Estado para imponer a un grupo social en el control del aparato del Estado, es muy difícil por razones que hoy no voy a tratar, pero que tienen que ver con los efectos tecnológicos en la vida de los seres humanos y la generación de instrumentos a partir de esas revoluciones e innovaciones tecnológicas. Entonces recurren a procedimientos de otra naturaleza. Y a todos los hacen jugar en la orientación de la preservación de ese espacio de privilegio económico, institucional y político. Entonces, naturalmente, la gente reacciona contra ello. Y hay muy pocas sociedades que cuentan con sujetos sociales con capaces de ser tan influyentes como estos grupos, como para equilibrar las cosas y preservar la calidad de la democracia garantista republicana, por ejemplo, de la que hablábamos hace un minuto, preservarla en toda su integridad, Entonces, cuando ponen a todo... ¿Cuál es el riesgo de esta situación? Cuando ponen a todos estos instrumentos que el movimiento obrero había logrado que empujaran la profundización de los procesos democratizadores en el sentido institucional, en el sentido económico-social, cuando ponen en juego todos, lo degradan la calidad de esas instituciones. Entonces, ¿qué le queda al resto de la humanidad que no pertenece a ese 7% de privilegiados de la aristocracia tecnoburocrática global o de las corporaciones monopolistas globales? ¿Qué le queda al resto del mundo? ¿La rebelión irracionalista y destructiva para preservar un mínimo de dignidad y de calidad de vida? Porque a eso están llevando al mundo. Están llevando el nacionalismo pequeño burgués ucraniano, que está mandando morir a decenas de miles de jóvenes, más allá de que no fue el actor que desató el conflicto bélico de escala territorial, pero sí el actor que prohibió a los partidos de izquierda y aniquiló a miles de rusos que vivían en el Donbass. Los aniquiló del modo más despiadado y en alianza con el nazismo, el nazifascismo. Entonces, ¿no vamos a jugar eso? ¿Y por qué lo oculta a todo el mundo eso? Que es obvio, que está lleno de testimonios, de pruebas documentales, testimoniales, materiales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que encubre? ¿Qué le pasa a la socialdemocracia europea? ¿Qué le pasa? Ya que tú hablabas, ¿qué le pasa a la socialdemocracia europea? Que se deja arrastrar hacia las lógicas guerreristas. ¿Qué miedo tienen? ¿Qué le tienen miedo? ¿A que el nacionalismo espiritualista ruso, que está reaccionando, porque es el único que puede poner límites? ¿Cuál es el problema del occidente, de este 7%? Porque no son las poblaciones italianas, francesas, españolas, no son las poblaciones que cuando comprendan exactamente en profundidad lo que está ocurriendo van a reaccionar como ya reaccionó el pueblo francés y van a seguir reaccionando otros. Ahora, lo que pasa es que tenemos que evitar que reaccionen irracionalmente. Tenemos que generar un marco conceptual civilizatorio que nos oriente hacia la evolución
de la humanidad, de la democratización de las relaciones sociales en el sistema mundo, y no hacia un caos brutal en el que van a padecer circunstancias terribles de degradación de su nivel de calidad de vida cientos y cientos y cientos de millones de personas. Entonces, por eso es muy importante la sutileza, el esfuerzo teórico, práctico, por comprender la complejidad en la que estamos situados. Y el otro día, por ejemplo, ahora va el palo para el otro lado, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo que apareció en un medio uruguayo que leo semanalmente, y entonces ese artículo trataba de explicar la crisis financiera en curso, ¿no? La crisis del sistema financiero en curso, con la caída del banco de los startups californianos, ¿cómo es que se llama? Silicon Valley Bank y otros, etcétera. Y ahora la compra de Credit Suisse por el USB, la crisis financiera, la crisis que se genera por una irracional emisión de dinero que no tiene sustento en la capacidad de estas élites que lo emiten de recuperar, de producir valor como para darle sustento real a ese dinero. Entonces leía y decía, el Estado la frase stalinista aquella de que el Estado capitalista es el Estado de las clases dirigentes, domina a las clases subalternas. Bueno, eso no es cierto. No es cierto. Eso es una vulgarización del marxismo que conduce a la impotencia o a las reacciones espontaneístas pequeñas y burguesas. La cosa es mucho más complicada porque hubo acción democratizadora, hubo revoluciones, hubo cambios, transformaciones enormes en la economía mundial. La economía mundial es capitalista y entonces impregna todo lo que ocurre en la vida de la sociedad con sus lógicas capitalistas. Pero el Estado es anterior al capitalismo, al feudalismo y al esclavismo, y tiene por rasgo sustantivo el de articular las necesidades de una comunidad productiva y espiritual para competir con otras. Y por eso construye un orden jerárquico que, dicho sea de paso, es tan difícil de disolver, de superar, para democratizar radicalmente las relaciones sociales. Pero entonces lo que quiero decir es que estamos en un momento en el que hay, así, ¿viste? Afirmaciones categóricas, utilización de todos los instrumentos y los recursos para obtener intereses de grupos privilegiados muy minoritarios, o reacciones anacrónicas, no suficientemente científico-culturalmente serias a esa situación. Y en este momento no podemos darnos el lujo de que eso ocurra. Tenemos que tener una enorme capacidad de producción teórica y práctica para contribuir a evitar que la humanidad entre en una crisis que sería catastrófica para cientos y cientos de millones de individuos. Quedó picando. Pero yo quedé con, como comprenderás, da para seguirla. Quedé con ganas de intervenir. Y dale, pero... No, ¿qué te pasa? Está bien atrás, vamos a respetar el horario. No, está bien, pero la próxima columna arrancá vos con todas las preguntas que quieras y seguimos por este lado. Porque bueno, además dale, yo quiero hacer un apunte sobre una apreciación de Fossati sobre la teoría de la dependencia. Me gustaría explicar, tratar de explicar qué cosas de aquella teoría pueden tener alguna vigencia todavía y cuáles no. Nos vemos, seguramente porque aquel te escucha, te ve. Por eso, dale, quedamos en eso. Nos vemos, un abrazo. Un abrazo grande. Vamos a una pequeña tanda. A todos. Una pequeña, gracias, un abrazo.